La mañana comenzaba como cualquier otra. Me desperté antes de que sonara el despertador, el silencio de la casa roto solo por el leve zumbido del aire acondicionado. Mi esposo dormía profundamente a mi lado, su rostro sereno. Una parte de mí quería quedarme ahí, entre las sábanas de lino, pero otra, más inquieta, me pedía salir, correr, sentir el aire fresco en mi rostro. Al salir, el vecindario todavía estaba medio dormido. Las casas de colores pastel, con sus jardines perfectamente cuidados, parecían postales estáticas. Mi rutina de correr siempre me ofrecía una excusa para pensar, para sentir que hacía algo solo para mí. Pero esa mañana todo cambió. Mientras doblaba la esquina, lo vi. Nuestro vecino estaba inclinado sobre el césped, luchando contra una rama caída que parecía más pesada de lo que debería. No era la primera vez que lo veía. Intercambiábamos saludos rápidos al cruzarnos, pero nada más. Sin embargo, esa mañana, algo me llevó a detenerme. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, mi voz apenas firme mientras me acercaba. Él levantó la mirada, su rostro iluminado por el sol matutino. Sonrió, y esa sonrisa tenía algo que me desarmó. ¿Ayuda? Nunca rechazo un rescate, respondió, con un tono juguetón que me arrancó una pequeña risa. Entre risas y un poco de esfuerzo, logramos mover la rama hasta la acera. Durante esos minutos, nuestras palabras fueron sencillas, pero su voz tenía un tono cálido, como si cada frase estuviera cuidadosamente escogida para hacerme sentir cómoda. Cuando terminamos, se sacudió las manos y me miró con una expresión agradecida. Gracias. Por cierto, tienes algo especial. Como un rayo de sol en un día gris, dijo mientras sus ojos se detenían en los míos. Antes de que pudiera responder, entró en su jardín y regresó con un ramo improvisado de flores que había recogido de sus arbustos. Para ti, como agradecimiento. Tomé las flores, sintiendo un extraño calor subiendo por mis mejillas. No recuerdo exactamente qué respondí, algo como no era necesario, pero me escuché nerviosa. El camino de regreso a casa se sintió diferente. Sujetaba el ramo en la mano, intentando no pensar demasiado en lo que acababa de suceder. Sin embargo, al entrar a casa, la realidad volvió rápidamente a mí. Mi esposo estaba en la cocina, su camisa ya manchada con una pequeña gota de café. Apenas levantó la mirada cuando me vio. ¿Qué haces con esas flores?, preguntó distraídamente, su atención más centrada en el correo que leía. Ah, son del jardín del vecino. Se le cayó una rama, le ayudé un poco y me las dio como agradecimiento, respondí con naturalidad, aunque mi corazón latía con fuerza. Qué amable, dijo sin mucho interés, volviendo inmediatamente a sus papeles. Ese instante, aunque pequeño, marcó una diferencia. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me hacía sentir vista, no como una extensión del hogar o un accesorio en la vida de alguien más. Mi esposo no había hecho nada malo, pero su falta de reacción, su indiferencia ante los detalles, era algo que yo había normalizado durante años. Esa noche, las flores estaban en un florero en la sala. Pero más que adornar el espacio, llenaban mi mente con imágenes de esa sonrisa, de esas palabras. Me repetía que no significaba nada, que solo era un gesto amable de un vecino, pero algo en mí sabía que había más. Esa rama caída no solo había sido un accidente, parecía una señal, una pequeña grieta en la rutina que estaba a punto de expandirse. El ramo seguía en el florero al día siguiente, pero cada vez que lo miraba, algo en mi interior se removía. Intentaba concentrarme en las tareas del día, en mis rutinas, pero su sonrisa y sus palabras seguían repitiéndose en mi mente como un eco persistente. Aquel vecino, que hasta ese momento había sido solo una figura más en el paisaje del vecindario, ahora ocupaba un espacio que no sabía cómo manejar. Ese sábado por la tarde decidí salir a caminar. La casa estaba demasiado silenciosa, y mi esposo, como siempre, estaba en su despacho, atrapado entre llamadas y papeles. La soledad me pesaba. No tenía un destino en mente, pero mi subconsciente, al parecer, sí. Lo encontré en la pequeña cafetería que estaba a unas cuadras de nuestra calle. Él estaba sentado afuera, con un libro en las manos y una taza de café frente a él. No pude evitar que mi corazón se acelerara al verlo, pero intenté mantener la compostura. ¿Tú también necesitas un café para sobrevivir los sábados?, le dije, intentando sonar casual mientras me acercaba. Levantó la vista y me sonrió, esa misma sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Más bien, para hacerlos un poco menos aburridos. ¿Quieres acompañarme?, preguntó, señalando la silla frente a él. Dudé por un momento. Sabía que aceptar no era lo más prudente, pero la tentación era demasiado fuerte. Me senté, diciéndome a mí misma que solo sería un café, una conversación casual entre vecinos. Hablamos de todo y de nada.
Él me contó sobre su amor por los libros, sus viajes por Europa y cómo había acabado en este pequeño vecindario. Yo, por mi parte, le hablé de mi vida, o al menos de las partes que parecían seguras de compartir. Sin embargo, mientras hablábamos, sentí que cada palabra nos acercaba más, como si entre líneas existiera un idioma secreto que solo nosotros entendíamos. En un momento, él se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. «Eres diferente», dijo, su tono bajo pero firme. Sentí un nudo en la garganta. No sabía qué responder. Parte de mí quería rechazar sus palabras, decirle que no era nada especial, pero otra parte, una más vulnerable, ansiaba creerle. Cuando terminamos el café, él insistió en acompañarme a casa. Caminamos lentamente, disfrutando del aire fresco y de la compañía mutua. Al llegar a la puerta, me detuve y giré para despedirme. El silencio entre nosotros era palpable, lleno de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Entonces sucedió. Fue rápido, inesperado, pero no por eso menos intenso. Sus labios rozaron los míos en un movimiento que parecía tanto un accidente como una decisión consciente. El tiempo pareció detenerse. Mi mente me decía que me alejara, pero mi cuerpo no se movió. Cuando el momento terminó, ambos nos quedamos en silencio. Yo di un paso atrás, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Esto no debería haber pasado, dije rápidamente, evitando su mirada. Él asintió, pero había algo en sus ojos, una mezcla de deseo y determinación, que me decía que no se arrepentía en lo absoluto. Subí las escaleras hacia mi habitación casi corriendo, cerrando la puerta detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente estaba inundada de pensamientos contradictorios. Sentía culpa, pero también una emoción que no podía ignorar. Me senté en la cama, mirando mis manos, aún temblorosas. Sabía que había cruzado una línea, y aunque me repetía que debía detenerme, algo dentro de mí sabía que esto era solo el principio. Esa noche apenas dormí. La imagen de sus ojos, de su cercanía, no me dejaba en paz. Intentaba convencerme de que ese beso no significaba nada, pero cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento con una claridad inquietante. El día después del beso fue como caminar sobre hielo fino. Intenté actuar con normalidad, atender las tareas del hogar y seguir mi rutina como si nada hubiera pasado. Pero cada cosa que hacía parecía teñida por la imagen de sus labios, su mirada fija en mí, y esa chispa que encendió algo en mi interior. No importaba cuánto me esforzara por ignorarlo, ese recuerdo me perseguía. Esa noche, mientras mi esposo trabajaba hasta tarde en su despacho, me llegó un mensaje. Era de una vecina, una amiga casual, invitándome a una cena que ella organizaba en su casa. La excusa era celebrar su nuevo trabajo, pero lo que realmente me llamó la atención fue saber que él también estaría ahí. Mi mente vaciló. La lógica me decía que era una mala idea, pero una parte de mí quería verlo, confirmar si lo que había pasado era real o solo una ilusión momentánea. Acepté la invitación. La casa de mi vecina estaba iluminada con luces cálidas y decorada con buen gusto. Mientras entraba, sentí un leve nudo en el estómago, un nerviosismo que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Él estaba ahí, en un rincón, hablando con alguien más, pero al verme entrar, su mirada se cruzó con la mía. Fue un instante, pero suficiente para acelerar mi pulso. Me acerqué a saludar al resto de los invitados, tratando de mantener una fachada tranquila. Sin embargo, cada movimiento suyo, cada vez que reía o hablaba, captaba mi atención de manera casi magnética. Durante la cena, él estaba sentado al otro extremo de la mesa, pero su presencia era como una corriente subterránea, constante e ineludible. En un momento, la conversación giró hacia el matrimonio. Alguien comentó cómo las relaciones cambian con los años, y aunque los comentarios eran en tono ligero, sentí una punzada en el pecho. Me preguntaron cómo era mi vida de casada, y mi respuesta fue automática, casi ensayada. Es estable, tranquila, lo que siempre soñé. Pero al pronunciar esas palabras, mi mirada se encontró con la suya. En sus ojos había algo que parecía decirme que sabía la verdad, que mi respuesta no era del todo sincera. Cuando la cena terminó, los invitados comenzaron a dispersarse. Me dirigí hacia la puerta cuando él apareció junto a mí. ¿Te vas ya?, preguntó en voz baja, su tono tan casual que nadie alrededor habría sospechado nada. Sí, es tarde, respondí, tratando de sonar indiferente. Te acompaño, entonces. Intenté protestar, pero algo en su mirada me hizo ceder. Caminamos juntos por la calle, el silencio entre nosotros cargado de una tensión que ninguno se atrevía a romper. Al llegar a mi puerta, me detuve, buscando las palabras adecuadas para despedirme. No tienes que complicar más las cosas, dije finalmente, mi voz apenas un susurro.
¿Complicarlas? Respondió, dando un paso hacia mí. Sus ojos parecían leer cada pensamiento que intentaba ocultar. No soy yo quien las complica. Su cercanía me robó el aliento, pero antes de que pudiera decir algo más, dio un paso atrás. Buenas noches, dijo suavemente, dándome una última mirada antes de alejarse. Entré a casa con las emociones revueltas. Me recosté en la cama, mirando al techo, mientras mi mente volvía a analizar cada palabra, cada gesto. Algo estaba cambiando en mí, algo que no podía detener. Y aunque sabía que estaba jugando con fuego, no podía ignorar el deseo creciente de volver a sentir lo que él despertaba en mí. Los días siguientes transcurrieron como un espejismo. Cada momento parecía normal en la superficie, pero por dentro, mi mente era un torbellino. Todo me recordaba a él. Una palabra, una canción, incluso el aroma de mi propio perfume. Me repetía que debía detener esto, que no tenía sentido seguir alimentando algo que solo traería problemas. Sin embargo, una parte de mí, más impulsiva, más vulnerable, no quería dejarlo ir. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles en casa, recibí un mensaje inesperado. Era de él. Un texto simple, pero que bastó para acelerar mi corazón. ¿Tienes un momento? Quiero mostrarte algo. Ven a mi casa. Miré el mensaje durante varios minutos, debatiéndome entre ignorarlo o responder. Finalmente, mis dedos parecieron actuar por su cuenta. Respondí con un escueto voy en un rato. Su casa era exactamente como la imaginaba, acogedora, con un aire de creatividad y caos ordenado. Había libros apilados en cada rincón, lienzos apoyados contra las paredes y el aroma tenue de café mezclado con madera antigua. Me recibió con una sonrisa, esa misma que ya conocía demasiado bien. Quiero enseñarte algo en lo que he estado trabajando, dijo, llevándome hacia una de las habitaciones traseras. Era un pequeño estudio, con una gran mesa cubierta de pinceles, papeles y lo que parecía ser un proyecto a medio terminar. Me explicó que estaba diseñando una serie de bocetos para una exposición local, y aunque sus palabras estaban llenas de pasión, no podía concentrarme en lo que decía. Todo lo que sentía era su cercanía, su voz, la manera en que su mirada parecía buscar la mía en cada pausa. Eres muy talentoso, dije finalmente, tratando de sonar objetiva. Tú también lo eres, aunque no lo sepas, respondió, y su mirada era tan intensa que tuve que apartar la mía. El silencio que siguió fue casi insoportable, cargado de una electricidad que no necesitaba palabras. Sentí su mano rozar la mía, un gesto tan ligero que podría haber pasado desapercibido, pero no lo hizo. Me volví hacia él, y en ese momento, todo lo demás desapareció. Su presencia era lo único que importaba. Esto es un error, murmuré, casi para convencerme a mí misma. ¿Lo es? Respondió él, con un tono suave pero firme. De nuevo, sentí ese impulso de alejarme, de poner un límite, pero no pude. Algo en mí quería cruzar esa línea, aunque sabía que las consecuencias serían inevitables. Me acerqué a la ventana del estudio, tratando de encontrar un respiro, pero él me siguió, colocándose justo detrás de mí. No tienes que quedarte, dijo en voz baja, pero su tono sugería lo contrario. Lo miré, y en ese instante, todo mi autocontrol se desmoronó. Sentí sus manos en mi cintura, un contacto que me hizo estremecerme. No pasó nada más, pero ese simple gesto fue suficiente para encender algo que ya no podía ignorar. Esa noche, al regresar a casa, encontré a mi esposo en la sala, revisando unos documentos. Me saludó con su típico tono neutral, ni cálido ni frío. Le conté que había pasado la tarde con una vecina ayudándola con unos preparativos para una fiesta. Él asintió, sin hacer más preguntas. Mientras subía las escaleras hacia nuestra habitación, me detuve un momento, sintiendo un peso en el pecho. Sabía que estaba jugando con fuego, y aunque me repetía que debía detenerme, no podía negar que había algo en ese peligro que me hacía sentir más viva que nunca. Me senté en la cama, observando mi reflejo en el espejo del tocador. ¿En qué me estaba convirtiendo? Esa pregunta se quedó conmigo toda la noche, pero no encontré respuesta. Los días siguientes fueron una mezcla de culpa y deseo. Cada vez que lo veía, incluso de lejos, sentía que una parte de mí se encendía, mientras la otra intentaba apagar el fuego. Pero ese fuego ya no era fácil de controlar. Todo lo que había intentado evitar se volvió inevitable una noche, cuando encontré en mi buzón un pequeño sobre. Dentro había una nota escrita a mano. Esta noche, a las 10. Mi terraza. Solo quiero hablar contigo. La letra era clara, elegante, pero el mensaje estaba cargado de una intención que me era imposible ignorar. Sabía que debía romper este ciclo, detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras sostenía la nota, algo en mí se rindió. Decidí ir.
Esa noche, mientras mi esposo trabajaba en su despacho, me aseguré de que todo pareciera normal. Me puse un vestido sencillo, pero que sabía que él notaría. Una mezcla de prudencia y provocación. Me miré al espejo antes de salir, preguntándome por última vez si realmente quería cruzar esta línea. Pero mi cuerpo ya había tomado la decisión por mí. La terraza de su casa estaba iluminada con luces cálidas y había una pequeña mesa con una botella de vino y 2 copas. Cuando llegué, él ya estaba ahí, esperando. Su sonrisa era tranquila, pero sus ojos revelaban algo más profundo, una mezcla de expectación y deseo. No estaba segura de venir, admití, mientras él me ofrecía una copa. Pero viniste. Eso es lo único que importa, respondió, sus palabras cargadas de una calma que contrastaba con la tormenta en mi interior. Nos sentamos y durante un rato hablamos de cosas triviales, el clima, los vecinos, pequeños detalles de nuestras vidas. Pero cada palabra parecía ser solo una excusa para evitar lo inevitable. El silencio que siguió fue tan pesado como el aire de aquella noche. ¿Por qué me invitaste? Pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. Porque no puedo dejar de pensar en ti. Su honestidad me desarmó. Quería responder, decirle que sentía lo mismo, pero las palabras no salieron. En cambio, él se acercó, sus ojos buscando los míos. Sentí su mano rozar la mía, y ese simple gesto fue suficiente para romper cualquier barrera que quedara entre nosotros. El segundo beso. Esta vez no hubo duda ni vacilación. Sus labios encontraron los míos con una intensidad que no había sentido en años. El tiempo parecía detenerse, y por un instante, el mundo exterior dejó de existir. No pensé en mi esposo, ni en las consecuencias, ni en lo que esto significaba. Solo pensé en él, en lo que me hacía sentir. Cuando el beso terminó, nos quedamos en silencio, ambos respirando profundamente. Quise decir algo, cualquier cosa, pero en ese momento sonó mi teléfono. Era mi esposo. Miré la pantalla, sintiendo como la realidad volvía a caer sobre mí. Tengo que irme, dije rápidamente, levantándome de la silla. Espera, comenzó a decir él, pero no le di tiempo a terminar. Bajé las escaleras de la terraza y volví a casa, sintiendo el peso de mis decisiones con cada paso. Al entrar, encontré a mi esposo sentado en la sala, con una taza de té en la mano. ¿Dónde estabas? Preguntó, su tono curioso pero sin sospecha. Con la vecina, ayudándola con unas cosas para su jardín, mentí, con una facilidad que me sorprendió. Él asintió, aceptando mi respuesta sin más preguntas. Mientras subía las escaleras hacia nuestra habitación, sentí que mi pecho se apretaba. Me había cruzado una línea que ya no podía deshacer, y aunque una parte de mí lo lamentaba, otra sabía que lo haría de nuevo. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes del beso se repetían en mi mente. No sabía qué pasaría después, pero estaba segura de una cosa, ya no había vuelta atrás. Esa mañana me desperté temprano, el peso de mis acciones y pensamientos acumulados cayendo sobre mí como una losa. Sabía que no podía continuar así, pero no podía encontrar la fuerza para detenerme. Mi esposo estaba en la cocina, preparando su café como de costumbre, absorto en sus propias preocupaciones. Me observó un momento, pero no dijo nada. En su mirada había algo, una sombra de duda que me hacía sentir más vulnerable que nunca. Ese día decidí ocuparme en algo que me permitiera despejar mi mente. En casa había un proyecto de bricolaje que había estado postergando por semanas, renovar el pequeño rincón de lectura que siempre había querido tener. Era algo simple, pero también una forma de distraerme de las emociones que me consumían. El trabajo intenso. Comencé reorganizando los muebles, desmontando la vieja estantería y pintando las paredes de un tono suave, como siempre había querido. Las horas pasaban volando mientras me sumergía en la tarea, concentrándome en cada detalle, buscando la perfección en todo lo que hacía. El sol entraba por la ventana, iluminando el espacio y llenándome de una energía que no había sentido en mucho tiempo. Al principio, dudaba si sería capaz de lograrlo sola. La estantería parecía más pesada de lo que recordaba, y los materiales que había comprado no parecían suficientes. Pero con cada paso, mi confianza crecía. La pintura cubría las paredes con facilidad, y pronto el rincón comenzó a transformarse en lo que siempre había imaginado. Mis manos comenzaron a doler después de horas de trabajo. Sin embargo, esa sensación de cansancio físico me resultaba extrañamente reconfortante, como si fuera un recordatorio de que podía construir algo nuevo en medio del caos interno que me atormentaba. Había algo terapéutico en cada brochazo, en cada clavo que clavaba, en cada pequeño detalle que ajustaba. Finalmente, después de 5 horas sin detenerme, me alejé un par de pasos para admirar lo que había hecho. Todo encajaba. El rincón,
Con su luz cálida y sus colores suaves, parecía un reflejo de algo que había estado buscando dentro de mí. Orden, calma, propósito. Aunque estaba completamente agotada, una sensación de satisfacción me invadió. Era como si, al menos por un momento, todo lo demás desapareciera. El mensaje que lo cambió todo. Me senté en el suelo, todavía respirando con dificultad por el esfuerzo, cuando sonó mi teléfono. Al principio no quise mirarlo, temiendo que fuera algo que me devolviera al caos del que intentaba escapar. Pero la curiosidad fue más fuerte. Al desbloquear la pantalla, vi su nombre. Necesito verte. Hoy. Leí el mensaje varias veces, mi corazón acelerándose con cada lectura. No decía más, pero no necesitaba hacerlo. Las palabras eran suficientes para desatar una tormenta en mi mente. Quería ignorarlo, borrarlo, hacer como si nunca lo hubiera recibido. Pero al mismo tiempo, una parte de mí sabía que estaba esperando ese mensaje. Me quedé sentada, con el teléfono en las manos, mirando el rincón que acababa de terminar. Había construido algo tangible, algo que me daba paz. Pero lo que él ofrecía era diferente. Era algo que no podía tocar, pero que llenaba un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Finalmente, mis dedos se movieron por sí solos. Escribí una respuesta corta y directa: dime dónde. Esa noche, mientras me preparaba para salir, elegí con cuidado mi ropa. Algo sencillo, pero que transmitiera confianza. Mirándome en el espejo, no pude evitar preguntarme cómo había llegado hasta aquí. ¿En qué momento me había convertido en esta persona que mentía, que ocultaba, que buscaba algo fuera de su vida cotidiana? Pero no encontré respuestas, solo más preguntas. Esa noche, mientras terminaba los últimos detalles en el rincón que había renovado, no podía dejar de pensar en lo que estaba por venir. Mi mente seguía buscando justificaciones, excusas, maneras de evitar lo inevitable, pero mi corazón y mi cuerpo ya habían tomado una decisión. Cuando recibí su mensaje, sentí como una ola de calor recorría mi cuerpo. Su brevedad lo hacía aún más potente. Necesito verte. Hoy. Esas palabras quedaron grabadas en mi mente mientras me preparaba. Revisé mi reflejo en el espejo, ajusté un mechón de cabello detrás de mi oreja y traté de convencerme de que todo esto tenía algún sentido. No sabía qué diría cuando lo viera, pero una parte de mí deseaba ese encuentro más que cualquier otra cosa. De camino a su casa, el aire nocturno me resultaba pesado. Las calles estaban tranquilas, pero cada paso parecía amplificar el ruido de mis propios pensamientos. Al llegar, vi que su casa estaba en penumbra, salvo por una tenue luz en la terraza. Subí las escaleras con el corazón latiendo con fuerza, sintiéndome como si estuviera a punto de cruzar una frontera que nunca podría desandar. Él me esperaba ahí, sentado con una copa de vino en la mano. Al verme, se levantó y me ofreció una sonrisa que, a pesar de ser serena, parecía contener todo el peso de lo que ambos sentíamos. Me invitó a sentarme junto a él, y aunque mi cuerpo estaba tenso, no pude rechazar. «¿Te ves agotada?», comentó, con un tono más observador que preocupado. «Estuve trabajando en casa todo el día», respondí, intentando mantener la conversación ligera. «¿Y eso te ayudó?», preguntó, con una mirada que parecía ir más allá de las palabras. Quise responder con algo simple, pero su pregunta me desarmó. ¿Me había ayudado realmente? ¿Había logrado algo más que distraerme de lo que sentía? Sus ojos estaban fijos en los míos, y de repente, toda mi fachada se vino abajo. «No lo sé», admití finalmente, dejando escapar un suspiro. Él asintió lentamente, como si entendiera exactamente lo que quería decir. Ese silencio entre nosotros no era incómodo, sino cargado de algo que no necesitaba ser dicho. En algún momento, sin darme cuenta, mi mano terminó descansando cerca de la suya. Su contacto, ligero al principio, fue suficiente para encender cada fibra de mi ser. No sé cómo ni cuándo, pero nos encontramos uno frente al otro. Mi respiración se aceleró mientras él acercaba su rostro al mío, dándome tiempo para alejarme si lo deseaba. Pero no lo hice. Cuando sus labios rozaron los míos, todo lo demás se desvaneció. Fue un beso que no pedía permiso, pero tampoco exigía nada. Era como si todo el peso que había cargado se disipara, al menos por un momento. Cuando nos separamos, me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Él no dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Había cruzado una línea que no tenía retorno, y aunque sabía que esto complicaría todo, no podía evitar querer más. En ese momento, mi teléfono vibró. Miré la pantalla, y mi corazón se hundió al ver el nombre de mi esposo. Me aparté rápidamente, intentando recuperar la compostura.
Respondí con una voz calmada, aunque por dentro sentía que el mundo se tambaleaba. Ya voy a casa, dije antes de colgar. Él me miró en silencio mientras yo me levantaba, todavía sintiendo el calor de su beso en mis labios. Quise decir algo, explicarle que esto no podía seguir, pero las palabras no salieron. En lugar de eso, me giré y caminé hacia la puerta, sintiendo su mirada en mi espalda mientras me iba. De regreso a casa, todo parecía borroso. Mi esposo estaba en la sala, esperándome. Me preguntó cómo había estado mi día, y le respondí con una mentira automática, como si fuera la cosa más natural del mundo. Mientras subía las escaleras hacia nuestra habitación, sentí un peso en el pecho que no podía ignorar. Había cruzado esa línea, y aunque sabía que estaba mal, no podía negar que lo volvería a hacer. Esa noche, mientras me acostaba, el eco de sus palabras y el calor de su cercanía seguían conmigo. No sabía cómo terminaría todo esto, pero estaba segura de una cosa: no había vuelta atrás.